Ya es un buen domingo, amén, hermanos. Gloria a Dios, ya nos podemos ir a la casa, pero todavía falta la palabra de Dios, amén. El restaurante va a estar abierto, hermanos. McDonald's está abierto, no se preocupe, puede ir después. Vamos a ponernos de pie, hermanos, otra vez para dar lectura a la santa palabra de Dios. Y abrimos nuestra Biblia en diferentes lugares, si usted o lo puede mirar aquí en la pantalla, pero vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, el capítulo 6, y después saltamos a Efesios, el capítulo 5, y después saltamos a Primera de Corintios, el capítulo 6. Pero Hechos, el capítulo 6, ahí comienza nuestra jornada en este día. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 6. En aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Dice el versículo 5, y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Primera de Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque compraos sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre Santo, y en esta mañana, al abrir tu santa y bendita palabra, invocamos la presencia del Espíritu de Dios que inspiró este libro, que lo escribió, que lo organizó, que lo selló, que le dio inerrancia, sin error, infalibilidad, Señor, y Padre, que mora en nuestros corazones para iluminarnos en el entender y para aplicar con tu palabra, Señor, el mensaje de salvación y santificación a nuestra vida. Señor, así nos encomendamos a ti. Te pedimos que me quites a mí y que el Espíritu de Dios, Señor, sea la voz que se escucha en el eco de nuestro corazón. Porque el Espíritu de Dios habla de adentro para afuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice: amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar así sus asientos. En 1934, un famoso profesor de inglés, un inglés él, en Inglaterra, en Oxford, que muchos conocen aquí en esta área de Wheaton, y llamado C.S. Lewis, C.S. Lewis, un profesor de inglés que después se convirtió, fue a la guerra, se convirtió y Dios lo usó grandemente como un filósofo acerca de la fe cristiana. Y él escribió un libro que se llama The Abolition of Man, la abolición del hombre. La abolición del hombre, que el hombre está siendo terminado, para decirlo así. Ese animal se está acabando, esa raza se está acabando, la abolición se está terminando. Este es un cortito libro pequeño, tiene 3 capítulos, pero un capítulo él lo titula como hombres sin pecho. Él entonces explica en ese libro lo que él quiere decir.
Y él, en una manera simbólica, claro, él no está hablando necesariamente bíblicamente, usando frases bíblicas, pero de una manera simbólica, él dice que el ser humano es compuesto de 3 partes. Una parte es la cabeza, en lo que él estaba diciendo, el intelecto, el razonamiento. La otra parte es el pecho, donde están los afectos, los valores morales, la conciencia, la convicción de lo que está bien y lo que está mal. Y la otra parte es el vientre, según él, los deseos del ser humano. Y él entonces escribe en este corto libro una crítica contra lo que él veía en 1934 en las enseñanzas de las escuelas y la universidad donde él enseñaba. Él critica y dice: cuando una educación o cultura elimina la formación moral, la convicción espiritual, produce hombres sin pecho. Hombres sin pecho, que no tienen esa fibra moral, no tienen carácter de convencimiento, no siguen los caminos de Dios, les falta, no tienen lugar para que el Espíritu de Dios more en sus vidas. La Biblia me enseña cuando la iglesia está delante de su primer reto en Hechos capítulo 6, donde hay una división interna y hay un actuar en una manera de favoritismo, o alguien que criticaba lo que se hacía en la iglesia de 5,000 personas que habían viudas, porque los hombres morían más temprano, a una más temprana edad. En aquel entonces que habían más viudas, y habían viudas judías y habían viudas griegas convertidas al cristianismo, y también judías, mujeres judías que habían crecido en la cultura griega, no venían de la tradición tradicional conservadora judía, y unas empezaron a notar que a los otros les servían más que a ellos. Y los apóstoles se reúnen, llaman a toda la congregación y dicen: encuentren entre 5,000 personas 7 varones nada más, pero llenos del Espíritu Santo. Yo quiero decirle, hermanos, siendo hoy el Día de los Padres, queremos comenzar hoy una serie acerca de hombres con pecho, hombres donde el Espíritu de Dios llena sus corazones. Usted quiere cambiar su vida, no lo puede hacer a no ser que alguien mayor que usted more en su vida. El poder de Dios dentro de ti es la garantía solamente de que usted se puede cambiar. Cuando usted tiene retos como varón, como papá en su hogar, tiene retos con sus hijos, tiene retos con sus nietos, tiene reto en su trabajo, tiene reto en sus finanzas, usted necesita encontrar un grupo de varones de 3, 4, 1 o 2, pero usted ser una persona llena del Espíritu Santo. Si no, no le hay chance para tu vida. Y yo quiero hablarles entonces de qué se necesita hacer para tener hombres con pecho. Hombres que la cultura, la formación de nuestras vidas, el crear, el carvar nuestra mente y nuestro corazón sea de tal manera que tenemos pecho donde el Espíritu de Dios mora en la vida. Y la Biblia me enseña que nosotros, si usted no está lleno de Dios, si el Espíritu de Dios no está en usted, pues usted
no es de Él. Usted no comparte, las bendiciones que un creyente pueda tener. Esta iglesia no le va a ayudar ni pío. Ninguna iglesia donde usted vaya, ningún nuevo pastor o nuevo lugar le va a usted a cambiar. Si tiene adicción, si tiene tendencia homosexual, si tiene ataduras de pornografía, si tiene infidelidad, solamente el Espíritu de Dios hace el cambio en la vida. Usted ha tratado, y ahora hablándole a todo el mundo, no al varón, usted ha tratado de cambiar, ¿verdad? Usted ha tratado de ser mejor. Hay cosas en nuestra vida que no están bien y nosotros, mira que peleamos contra eso y ya hay gente en esta sociedad que han cedido a esa práctica en su vida. Y buscan iglesias donde se acepta que una persona puede ser creyente sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios se llama Espíritu ¿qué? Santo. El Espíritu Santo, porque Él viene a morar en el pecho del ser humano, en el centro del corazón, no en la cabeza. En la cabeza nos convertimos gente que sabemos la Biblia, pero no la practicamos, amén. O no en el vientre, como decía, los feelings, las emociones. Levantamos las manos mientras se está la música, si hay un concierto, si el hermano que canta o guía, pues mueve así el ambiente, pues entonces dice, ahí está el Espíritu de Dios. Pero usted se va y queda solo en su vida con sus peleas. Y usted lo que necesita es el pecho, llenar el pecho con el Espíritu de Dios. Mire entonces conmigo para seguir, comprender cómo estar llenos del Espíritu Santo. Lo más importante en la vida de todos nosotros, pero en esta mañana ya que es Día de los Padres, para que hayan 7 varones, hermano, con 7 varones ante una iglesia de 5,000, los varones nada más eran 5,000 y las mujeres eran más todavía, solamente 7 varones, pero llenos del Espíritu. Si no, no le damos chance de nada. Y la Biblia entonces me enseña, para nosotros comprender, necesitamos conocer la necesidad por la cual necesitamos el Espíritu de Dios. Y necesitamos conocer cómo estar llenos del Espíritu de Dios, el principio de la llenura del Espíritu de Dios. Y por último queremos ver el cambio que el Espíritu de Dios va a traer a nuestra vida. Mire conmigo la necesidad de estar llenos del Espíritu de Dios. Usted y yo vivimos aquí en Estados Unidos en un tiempo de conflicto moral, donde las personas que son los maestros de esta sociedad, que están en las escuelas donde nosotros mandamos nuestros hijos, los abogados, los jueces, la gente en gobierno en este país, son el resultado, son los adultos ahora de haber sido educados, hombres con cabeza, con vientre, con emociones, pero sin pecho. Y por eso usted ve maestros que están enseñando a los niños a que cambien sus géneros y el gobierno está a favor de estas cosas, en contra de la autoridad de un padre que se oponga a algo así para guiar a sus hijos. Díganme que es mentira o es verdad. Esto es tremendo. En Canadá usted no puede leer un versículo de la Biblia. En UK, lo que sea, en Inglaterra, esa área, las personas son puestas en la cárcel cuando leen la Biblia o predican afuera en la calle. Y aquí en Estados Unidos más y más se ve esas influencias entrando a nuestro país y pervirtiendo a la juventud.
Porque ya los que enseñan a la juventud, los que guían a la juventud, son hombres y mujeres adultos y adultos mayores, porque empezaba desde 1934. Son ahora ya adultos mayores que han enseñado sus clases, y sus clases ahora enseñan cómo tener una educación sin pecho. Y la Biblia entonces me enseña a mí, hermano, que usted y yo tenemos una confrontación de cosmovisiones del secularismo pragmático o progresista contra el cristianismo bíblico. Usted va a creer que yo soy una persona anticuada, o una iglesia fundamental, una iglesia que así ya no es la cosa. No. Usted es lo que está buscando sin querer. Y hay iglesias que han tomado esa forma, donde los hombres no son, los que guían en la adoración, no son con hombres o mujeres con pecho. Son hombres y mujeres sin el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y todos nosotros, pues necesitamos aprender a que esa influencia dentro de nosotros tenga la libertad de moverse y usarnos y llenar nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 5, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato de Dios. Usted tiene que obedecer eso más que una ley de tráfico. Usted tiene que obedecer la llenura del Espíritu de Dios, porque la sociedad está en conflicto. Como dijimos aquí, una cosmovisión. Una cosmovisión es un entendimiento de cómo en verdad trabajan las cosas. Cómo en verdad trabajan las cosas. En el mundo, la verdad que trabaja las cosas puede ser el dinero, puede ser influencias, puede ser pues un buen trabajo, puede ser como o libertad, o lo que decimos libertinaje. Puede ser, la gente cree que el mundo trabaja de la manera que la gente tiene pensado, pero el mundo trabaja según la palabra de Dios. Dios es el que escribió este libro, y es en este libro donde nosotros miramos lo que está bien y lo que está mal, lo que arregla nuestra conciencia y arregla nuestros valores en el pecho. Y ese es el lugar donde se sienta el Espíritu de Dios y controla todo. De ahí, de ese centro del pecho donde está el corazón, y no hablando necesariamente literalmente, de donde está el centro de nuestra vida, el Espíritu de Dios llena todas las áreas si Él está en el corazón. Y la Biblia entonces me enseña, yo mirando en la palabra de Dios, miro a Efesios capítulo 18, y tienen su Biblia, ábrala ahí, porque vamos a estar leyendo ese capítulo, más casi todo el capítulo, porque Efesios 5, 18 es un imperativo o un mandamiento más de lo que los mandamientos ya han estado escritos o diciéndose anteriormente, antes del versículo 18. Y lo que yo quiero demostrarle es que los mandamientos que el Señor va a dar en Efesios capítulo 5, del versículo 3 hasta el versículo 18, y después sigue, dice, es completamente opuesto a lo que el mundo está haciendo. Y si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, porque ese entonces el mandamiento de estar lleno del Espíritu Santo, versículo 18, porque todos los otros, versículo 3 hasta el 17 y después del 19 en adelante, pues son entonces el reflejo que fluye y la conclusión de lo que se ha dicho en los versículos anteriores. Viene conmigo entonces el tipo de sociedad en la cual nosotros vivimos. Mire al Señor diciéndole al creyente que está lleno del Espíritu Santo, que se llene del Espíritu Santo, que esta práctica no debe de estar en tu vida. Si está lleno del Espíritu Santo, no debes de ser así. Pero lo que yo quiero es que usted como que entienda que lo que Dios está diciendo no debe de ser así. Es lo que es así ahora.
¿Alguien me comprende? Entienden, el versículo 18 termina la conclusión de mandamientos que ha dado, bíblicos. Y él está diciendo que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y cuando nosotros miramos la sociedad, eso es exactamente lo que los maestros están enseñando. Lo que este mundo está. ¿Saben por qué? Porque este mundo ahora tiene a la gente líderes, a los maestros y abogados y jueces. Tienen personas que fueron educadas en la cabeza, en el vientre, pero en el pecho eran hombres o mujeres sin pecho, sin el lugar de la conciencia, la brújula de la convicción moral. Y quiero decirle, hermano, tristemente, que muchos de nosotros los creyentes, sabiendo que hay que estar llenos del Espíritu Santo, la razón por la cual no estamos llenos del Espíritu Santo, déjeme decirle por qué, es porque usted ha aceptado, ha adoptado, usted se ha mezclado, ha dicho sí a este estilo de vida, que es exactamente contrario al pecho. Y usted ha jugado, alguien dijo que si tú vas a comer con el diablo, si vas a ir a cenar con el diablo, lleva una cuchara larga. Si tú vas a la escuela, lleva una cuchara larga. Si vas a tu trabajo, lleva una cuchara larga. Si tienes un Facebook, lleva la cuchara larga. Si tienes un Twitter, lleva la cuchara larga, porque ahí está saliendo la enseñanza de gente sin pecho. Y la Biblia entonces me dice, mire conmigo, mire el versículo, capítulo 5, versículo 3. Ahí digamos, bien rápido, ¿ok, hermano? Capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Amén. Ni aún se mencione. Llenos del Espíritu Santo. Ahora dele usted para atrás a la cosa. Salgamos aquí de este cuarto, vamos a la escuela, vamos al teatro, vamos a la música, vamos al baile, vamos a Shakira, vamos a donde usted quiera. Usted entonces va a ver gente, como dice aquí, en fornicación, versículo 3, toda inmundicia, avaricia, necesito más, quiero más, avaricia. Ese es el mundo. Y la Biblia dice, esto no debe estar ni salir en tu mente. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque ese capítulo 5, versículo 3 es un ejemplo de una persona sin pecho, que enseña ahora a los niños a hacer, a que la tendencia que tú tienes, si eres varón con la hembra y la hembra con otra hembra, eso es una tendencia de una persona sin pecho. Y nosotros en esta mañana te quiero decir, ok, y te estoy diciendo, en esta mañana cada una de nuestros pecados y nuestras inmundicias vienen porque necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Porque si no, el mundo nos influye con gente sin pecho. Y miren lo segundo, ahí le pongo, promueve la inmoralidad, la sociedad, en vez de rechazar la inmoralidad. Nosotros entonces aceptamos una iglesia gay, por ejemplo. Y no. En la iglesia hay de todo pecado, incluyéndome a todos nosotros gays, comenzando conmigo. No hay problema con el pecado. El problema no es el pecado. El problema es decir que ahora a Dios no le interesa el pecado. Porque eso no es algo que el Espíritu de Dios se enfrenta. Nada más necesitamos una mujer llena del Espíritu de Dios para corregir a todas las otras mujeres que han permitido su pecho estar vacío en esa parte de sus vidas morales. Sí, bueno, necesita un varón lleno del Espíritu de Dios, que le diga a los demás, no, hermano, cuando usted es creyente, usted no debe ser así. Amén. Alguien diga amén, un varón, alguien diga como fínjalo, aunque haga algo, hermano. Mire el capítulo 5, el versículo 4, mire lo que dice el versículo 4. Y vosotros, capítulo 5, 4. Ni palabras obscenas,
ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Lo que vemos en la cultura es que hablan vulgarmente. No puedo creer como ahora un presidente o una persona tiene que decir unas malas palabras, una F, una S, una malas palabras para proyectar que esto sí es verdad. Eso, en la iglesia, eso no debe venir a tu mente. Conozco un pastor que casi se le sale. Y yo digo, ¿pero dónde vienen esta nueva gente? Vienen de personas criadas sin pecho. No tienen el Espíritu de Dios. Y no quiere decir que uno tiene el Espíritu Santo y no peca. Porque tener el Espíritu Santo, por eso están los imperativos aquí. No hables, no la inmoralidad, no digas palabras. Porque nosotros podemos ejercer, podemos ser así. Tenemos esa capacidad de trabajar en dos campos. Podemos trabajar para el Señor, el Espíritu de Dios, o podemos trabajar para lo que me viene a mi mente, a mi boca, y digo las palabras aún malas. Y la Biblia me dice, el creyente, sé lleno del Espíritu Santo, fluye de que las personas que han tenido una educación sin pecho son personas que se ve al hablar vulgarmente. En contra de eso está, nosotros controlamos el hablar. Las palabras son medidas. Echamos para atrás lo que pudiéramos dar para adelante, pero lo echamos para atrás. Mira, el número 3, bien rápido, dice el versículo 6. Versículo 6, otra manera. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas, por la inmoralidad, por la información, fornicación, las palabras deshonestas, obscenas, la Biblia dice, nadie os engañe, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y lo que vemos entonces en la parte de la sociedad es que ignoran el carácter de Dios, ignoran a Dios, pero el creyente discierne a Dios y se da cuenta que esta acción, esta palabra, estos sentimientos, esta práctica en mi vida, este hábito, esta adicción es algo por la cual Cristo viene a los que no son salvos y los viene a juzgar. ¿Qué hago yo allí? ¿Qué hago yo allí cuando somos personas con pecho y no personas criadas sin pecho? Mire, otra cosa más, somos personas, el mundo es un mundo necio, versículo 15, en vez de ser un mundo sabio, versículo 15, mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Un necio, cuando uno era más chico, pues le decía, no seas necio, mi mamá. No seas necio. Y necio entonces era una persona que pues como que no estaba haciendo nada. No cortaba la yarda, no sacaba el garbage, no hacía ninguna responsabilidad. Y la Biblia entonces me está diciendo, el mundo no quiere responsabilidad, el mundo no quiere responsabilidad. El creyente es sabio, versículo 15 me dice, sé sabio. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría, discernir y de conocer la voluntad de Dios, como lo vamos a ver. Mire el versículo 17, dice la Biblia, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mire por favor, una persona que ha crecido o es bombardeada o bombardeado siempre, constantemente, en la televisión, en los programas, en la fiesta, en la música, en el trabajo, usted continúa siendo bombardeado. Usted se va a hacer la pregunta, pastor, yo no sé la voluntad de Dios. Y la persona que tiene el Espíritu de Dios, porque eso es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios. Dentro de ti usted tiene una conexión con la voluntad de Dios. Porque el Espíritu ora según la voluntad de Dios. Cuando Él se arrodilla juntamente contigo a orar,
Nosotros pedimos miles de cosas, pero Él dice, perdónalo, Señor. Él lo que quiere decir es esto. Y traduce, gloria a Dios, traduce a nuestro Padre Celestial la petición de la voluntad de Dios. Y la Biblia entonces me enseña que la gente son imprudentes, pero nosotros seguimos la voluntad de Dios. Y por último, dice el versículo 18, ahí ven los mandamientos. Yo hubiera podido decir, no hagas inmoralidad, no hables mal, no ignores el juicio de Dios, no te hagas el tonto, sé discerniente, conoce la voluntad de Dios. Y el capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, no sigas tomando cerveza, sino ser llenos del Espíritu de Dios. A mí no me acabo de decir eso y usted va a decir, porque enseguida la mente, el pastor le está diciendo que no se puede tomar una cerveza. Me enseña lo que quiero decir. Que así como una persona toma una cerveza, después toma otra cerveza, después toma otra cerveza. El poquito rato el carro va manejando por la casa. Y el policía, cuando te ve la cara hispano que tenemos, va a decir, wow, wow. Y te dice, ¿me puedes caminar aquí esta línea? Y tú entonces, ven conmigo. Y se acaba. La Biblia me está hablando a mí. Estar llenos del Espíritu de Dios es estar influenciados. DUI, driving under the influence, manejando bajo la influencia. Quiere decir, el Señor quiere que usted esté en esto que se llama la llenura del Espíritu, tomando, bebiendo de la palabra de Dios y de lo que el Señor nos va a enseñar, para que usted al poco rato va a empezar a actuar como que está siendo lleno por otra sustancia que no es usted, es Dios en usted. Ahí es donde viene el cambio. Un aplauso, porque ahí es donde viene el cambio. Usted está como diciendo, Señor, cámbiame. Y no ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita siga tomando. ¿Hasta qué? Hasta que te emborrache. A que te emborrache lleno del Espíritu de Dios, igual que lleno del alcohol, igual que lleno de la droga o de la pornografía o de los videos, lleno del social media, siempre estar mirando, lleno de eso o lleno de Dios. Y la Biblia me dice, si estamos llenos de aquello, pues usted va a ver que mis sentimientos van a ser inmorales. Mi manera de hablar no va a ser correcta. No me va a interesar el juicio de Dios. Y voy a estar dudando. No sé cuál es la voluntad de Dios. Porque me falta que la cultura, la educación que reciba ahora al ser creyente sea una educación con pecho, con el Espíritu de Dios en la conciencia. La Biblia me dice, ok, pastor, entonces la necesidad es importante, porque el mundo nos está jalando, el mundo nos jala de lleno del Espíritu Santo a lleno de todo lo que la gente hace, todo eso es lo que hace la gente, hablando mal, pensando mal, diciendo mal, haciendo cosas mal, inmundicia, inmoralidad, diferentes cosas. Y eso es lo que el mundo te lleva. Usted tiene que contrarrestar esa fuerza. Usted, escuche, yo y usted no podemos, siendo cristianos, no podemos contra el poder de la carne por nosotros mismos. O sea, nos hacemos, como decía en mi país, los chivolocos, los desentendidos. Y al poquito rato estamos yéndonos para allá. Usted necesita tener a alguien que te agarre por el cuello y te diga, ven para acá. Ven para acá. Porque uno se dice, yo no voy hoy a la iglesia, hoy no voy, y te está yendo. Y después no conocemos la voluntad de Dios, se nos sale las malas palabras, tenemos relaciones incorrectas y Dios te está diciendo todo esto. Déjame darte una más. Eso
implica ser llenos del Espíritu Santo. Y la Biblia entonces me enseña, hermano, ¿cómo lo hacemos? Aquí vienen los pasos para estar lleno del Espíritu Santo. Mire conmigo, usted necesita primero comenzar creyendo en Cristo. Pues yo voy a empezar el ABC, porque no sé quiénes están aquí. Hay personas que ya conocen y hay otros que no. ¿Usted quiere tener el cambio en su vida? O si usted ya es creyente de muchos años, pero usted está atado acá, usted está atado a esta manera de vivir, su vida no refleja pecho, no refleja pecho, refleja cabeza, refleja pie, estómago, vientre, pero no refleja pecho. Y nosotros entonces tenemos que empezar a decir, ok, déjeme asegurarme que mis pasos, que yo tengo el Espíritu de Dios. Y si usted no es creyente, viene a la iglesia de vez en cuando, yo quiero decirle que Cristo perdona su vida cuando usted pone la fe en Él. Pero el poder de la vida que usted ahora ha aceptado, el poder de la vida que usted ahora ha aceptado, viene porque el Espíritu de Dios entra dentro de usted. Y es como, usted es como un avatar. Él se mete adentro de usted, se mete adentro de usted y se sienta y empieza a llenar tus ojos y tus manos y tus pies. Y usted entonces empieza a moverse con el tiempo. Con el tiempo. Siga bebiendo, siga tomando. Permítele más cuarto, más lugar, más espacio. Pero usted tiene que comenzando en creer en Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y potestad quiere decir poder. Dios, hay traducciones que dicen le dio autoridad. No le dio autoridad, le dio potestad. Porque cambiar de una persona perdida a un hijo de Dios, tiene que haber un poder que te hace nacer de nuevo. Y eso es lo que dice Juan capítulo 3, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la Biblia entonces me enseña en el capítulo 3 lo que es nacido de la carne, pues ahí no puede más, usted no puede hacer otra cosa. Si es religioso, creció en la iglesia, pero no tiene pecho, donde el Espíritu de Dios ahora mora, usted está igual que cualquier persona en la calle. Nada más que va a la iglesia. Y eso es bueno, un buen paso, porque ahí se le va a hablar. Pero hay tanto, mire, hay tanto peso jalando, hay tanto peso, hay uno aquí, el otro acá, y usted es uno nada más. Y jala para allá y usted jala para acá, pero ahí usted se va. Y como dice el dicho, si mi enemigo es fuerte, únete a él. Y no, usted cuando se vea que se le están tirando, usted diga, Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el poder dentro de ti. Jala. Y no importa la gente que hay aquí. El homosexualismo, la pornografía, la adicción, atracción a otra mujer, todas estas cosas que te jalan. El Espíritu de Dios mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo y aquellos que en el mundo están. Y la Biblia entonces un aplauso ahí porque si no, no sé para qué. Segundo, usted tiene que creer. Al creer, usted recibe el Espíritu de Dios. ¿Sabías? Cuando usted cree, si usted va a una iglesia, mire, si usted pasa adelante a aceptar a Cristo y después dice, ay, pero no he cambiado, y se va a otro lugar, en otro lugar le van a enseñar que usted otra cosa, y usted siempre va a estar en una lucha, porque el Espíritu de Dios entra en su vida cuando usted cree. Mire, lo que vamos a hablar ahorita es que, me adelanto, es porque nosotros como creyentes vivimos como si no tuviéramos ese poder en nosotros.
Por eso el versículo que leímos, no ignoréis, no te hagas el tonto, el Espíritu, tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Que tenéis, no que cuidado, que se te va, no, que tenéis. Y ya tú no eres tuyo, tú eres de Él, comprado a alto precio. ¿Cuánto vale Alberto Guerra? ¿Cuánto vale Juan? ¿Cuánto vale Julio? El diablo, pues mira, este no lo suelto por nada. ¿Cuánto vale aquel que está atado a ese pecado? Y ese no lo suelto por nada. Excepto usted vino Cristo y pagó con su sangre. Usted, como cantamos hoy, si el Hijo te hace libre, eres verdaderamente libre. Dice la palabra de Dios, mire, primera Efesios capítulo 1, versículo 14, 13, en el cual también, hablando de que el Espíritu de Dios entra como tú crees, en el cual también confiasteis vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creíste, hermano, fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, que es las arras, el down payment, la cantidad que garantiza el cumplimiento de la acción. Y la Biblia dice, te dieron las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta que estés allá en el cielo, de la posesión adquirida. El Espíritu de Dios, en el plan de Dios, es lo que Él da al creyente. Cuando pasa adelante, cuando acepta a Cristo, cuando pone su fe en Cristo, el Señor dice, by the way, para que tú veas que todo mi poder está en tu vida, te voy a dar lo que causa todos los efectos en la vida, el Espíritu de Dios. Desde que creíste. Hay religiones y sectas, o son sectas cristianas, donde te dicen tienes que aceptar a Cristo, pero ahora tienes que recibir el Espíritu. Nosotros decimos, no. Usted tiene que aceptar a Cristo y relacionarse con lo que usted ya tiene. Mejor. Relaciónate mejor, porque lo que estás haciendo no está trabajando. 10 horas de televisión no puede. No puede. No es que no esté en ti, Tu cuerpo es el templo. No es nada más que está en el templo, pero es como que está abandonado el templo. Está como las iglesias en Cuba, que no tienen ventanas, no tienen pintura, no tienen nada. Abandonado en las cosas de Dios. Y la Biblia entonces me dice en Romanos capítulo 8, más vosotros no estáis, 8, 9, más no estáis en la carne. Creyente, tú no estás en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Por qué? Porque y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de Él. No importa la ofrenda que dé, no importa si es tu tío, tu primo, tu hijo, tu mejor amigo, no tiene el poder en su vida. Y nosotros entonces interpretamos la vida, el creyente, sin darse cuenta, interpreta la vida en la cultura, en la sociedad. En vez de decir, sí, pero Dios me ha dicho que ahí no está el poder. I know. Yo sé que hay tentaciones ahí. Yo sé que estas tentaciones están adentro de mí también. Pero ahí no, el poder no está en lo que yo quiero. El poder está en el Espíritu de Dios dentro de usted, dentro de mí. Y necesitamos entonces aprender a caminar, a ser llenos del Espíritu de Dios. Y acuérdense, porque hablaremos más de esto, pero la llenura del Espíritu es comparada a la llenura del alcohol. Efesios 5, 18, perdón. Donde dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y yo miré esa palabra, disolución, en español. Porque nosotros tenemos, antes de ir al griego, usted tiene que aprender español. Disolución quiere decir, digamos que usted tiene vino. Y usted entonces le echa agua.
y le echa, y se va diluting, se va dilutando, se va perdiendo. En el área moral, en el área del pecho, en el área de nuestra vida, disolución quiere decir libertinaje. Una persona borracha, yo tenía un tío borracho y sé exactamente cómo él vivía. Él caminaba así. No podía balancear, equilibrar su vida. Te hago la pregunta, tú estás acá y después estás allá. Eso es la llenura de algo, no la llenura del espíritu. Es el alcohol que nos saca en esa ilustración, pero cuando estamos llenos de las cosas del mundo, aunque tenemos el Espíritu de Dios, estamos permitiendo otras cosas que llenen nuestra vida y se ve nuestra vida en la inhabilidad de caminar recto en las cosas de Dios. Porque no tenemos la habilidad. Y la Biblia dice, cuando uno llena de vino hay desilusión, que quiere decir que uno hay como libertinaje, hay desenfreno. El hombre, si era calladito, empieza a reírse con todo el mundo, una risa, chévere cuando está borracho. Y la Biblia me está diciendo, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a hacer cosas, va a poder hacer cosas que normalmente no podía hacer. Porque ahora usted tiene el poder del Espíritu de Dios. Y me habla exactamente con la ilustración del beber, porque tristemente algunas personas pues tenemos esa tendencia. Yo digo tenemos porque yo no quiero decir que yo soy mejor que alguien. Aquí todos tenemos algo. Todos tenemos algo, quizás no eso, pero tenemos otra cosa. Donde nos dejamos llevar, nos damos la libertad. El borracho se da la libertad de decir barbaridades, o de decir qué bonita tú estás, o decir cosas incorrectas, indebidas, de actuar, de bailar, de moverse como se oye. Como que le entró. Y no puede manejar bien su vida. La Biblia me dice a mí que es cuando el que es creyente tiene el Espíritu de Dios, si no, no eres él. Eso es lo que hace la diferencia. Cristo nos da la salvación y nos da el don del Espíritu Santo. Es el sello, las arras de la salvación. Usted puede contar que le dieron un cheque, el Espíritu de Dios es el cheque, y que usted va a comprar esa casa, no importa lo que diga la gente. Porque usted le dieron ya el pago de crédito, de aseguranza, de que lo que te prometí va a ser. Por eso nosotros damos 10%, 20%. Uno compra una casa, tiene que tener $20,000 por lo menos, para que la gente diga no la vendan a otra gente. Pues esta es la que me gusta. Y esos $20,000 que uno da al principio, es entonces las arras. Y eso es lo que Dios te ha dado a ti. De todo lo que viene, todo lo que Dios ha ganado para ti, déjame decirte, todo eso es tuyo ya. Porque aquí te tienes. Aquí te doy lo más grande que hay, el Espíritu de Dios. Y la Biblia entonces me dice que el Espíritu está en ti. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y siguiendo en el capítulo 6, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son de Dios. Ahora, mire, ese versículo es bien importante. Hay muchos, pero es importante, déjame decirle por qué. Porque 1 Corintios era una iglesia completamente carnal. Mas sin embargo, sus acciones de pecado no quitaban al Espíritu de Dios dentro de sus vidas. Eso es en contra de muchas personas, muchas iglesias, déjame decir así. Si yo quiero un día encontrarme con el pastor pentecostal, porque el pastor pentecostal me puso una carga a mí en la conciencia de decir,
Dios nada más te va a usar si tú eres limpio. Y hay una realidad en eso. Pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios se va de ti. Y que usted no, en el momento que usted dice, Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame. Usted, todo Dios no viene, sino que está adentro de ti. El Espíritu de adentro para afuera obra. Esa es la diferencia entre este lugar y muchos otros lugares. Pero mire, 1 Corintios es una iglesia que estaba llenita de carnalidad. Había divisiones. Uno decía que era de Pedro, otro era de Pablo, otro eran de otra gente, y Pablo le dice, Cristo no fue, Pablo y Pedro no fueron crucificados por ti, solamente Cristo. Había problemas con inmoralidad. Había un muchacho que estaba viviendo con la esposa del padre, óigame, tremendo. Y la gente sabía y no decían nada. Y seguía, porque él era quizás el líder de adoración, o tocaba el bajo, o tocaba, y bueno, había que usarlo. Pablo dice, ustedes conocen ese pecado. Deberían, déjenme decirles lo que yo ya hago, dice Pablo. Yo en medio de ustedes, en el nombre del Señor, la iglesia unida, sáquenme a ese muchacho de la iglesia. Dáselo a Satanás, para que Satanás destruya su cuerpo y su espíritu sea salvo. Porque este hombre era salvo, pero vivía una vida sin pecho. Vivir con la esposa de su papá. Uno no tiene mucho pecho ahí, ¿ok? Amén. Alguien dígame. Yo sé que a veces, pastor, está tocando muy cerca. Los primos, las tías. Bueno, en la cultura de nosotros es tremendo. Las relaciones que hay entre mí y yo, digamos, y la esposa de mi hermano. Hermano, esa es una cultura sin pecho. Y nosotros no podemos traer eso a la casa de Dios, en donde quiera que la casa de Dios esté, no solamente esta. Pero la Biblia no me dice, hermano, que esta iglesia los creyentes se estaban llevando a la corte. Esta iglesia tenía inmoralidad, acostaban con las mujeres en el mundo, ahí en el Corintio. Por eso Pablo le dice, tu cuerpo son miembros de Dios. ¿Cómo tú vas a unir tu miembro con una ramera? Y él está diciendo, tú ignoras que tu cuerpo es el templo de Dios. No le puedes estar poniendo todos los tatús que tú quieres. Es el cuerpo de Dios. Es el cuerpo. Tenemos una gente que están siguiendo, muchachos de nosotros que estamos siguiendo la cultura sin pecho. El cuerpo no es para fornicación, es para Cristo. Y espérense, hermano, aunque nosotros sabemos que hay tentación y caemos muchas veces, no podemos ir al otro lado y decir, tú estás mal, pastor. Mira, todo el mundo hace eso. No, todo el mundo sin pecho hace eso. Alguien diga amén después del hermano. Pero mire, usted comienza con Cristo. Cree. Al creer recibe el Espíritu. Eso es lo que Dios dice. En Efesios 1, 13, 14. Y el Espíritu está en ti. ¿Por qué? Porque en esta iglesia que era carnal, Pablo le está diciendo, el Señor le está diciendo, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tú estás viviendo así? No, Él no dice, como dijera mucha gente, ya tú no tienes el Espíritu Santo, hermano. Ya tú no eres salvo cuando tú estás practicando esa vida. Si está atado en esa vida, la única esperanza que hay no es que ya no tienes al Señor y tienes que mejorarte. La única esperanza que hay pero no tienes que estar ahí. Porque el Espíritu de Dios todavía está contigo.
No, tú eres, tu cuerpo tatuado es el templo del Espíritu Santo, aún así. Y la Biblia entonces me está diciendo, Él está en ti. Y por último, estar lleno es ser influenciados, influidos. No sé cómo se dice en español, pero influenciados, controlados por el Espíritu de Dios. O como ya hemos dicho, me da la ilustración, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Te pierdes, hace como tú quieras. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios, uno hace esto, el otro hace lo otro, el otro hace lo otro, y todo el mundo hace un poquito de todo. Pero el Espíritu de Dios dice, yo no puedo estar hablando así. Yo no puedo estar pensando, yo no puedo estar viviendo así en moralidad. No puedo estar pensando que Dios no va a venir y juzgar al mundo. No puedo estar viviendo sin conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que la sociedad está viviendo no es la guía para tu vida. La guía de tu vida es la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios te dice. Y la Biblia entonces me enseña que estar lleno es estar controlado. Porque una persona que está llena de alcohol, no os embriaguéis con vino, es porque el vino ha tomado control de su vida. Y está hablando del vino en aquel entonces, donde tú tenías que tomar unos cuantos para caer mal, para estar mal. Todo el mundo tomaba vino, el vino era como jugo de uvas. Y eso fue lo que tomó el Señor en la cena del Señor. Y ¿se acuerdan? Para enseñarles, para que ustedes vean, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando José está preso en el calabozo? Vienen dos personas, uno era uno que probaba el vino y el otro era el panadero. Lo metieron preso porque el rey se enojó, váyanse y los manda. Y los dos tienen un sueño. José, escuchen, José le da la interpretación de los sueños. Y se van ya, cumplieron su semana que nada más estaban ahí. Y él le dice, oye, antes de irse, José, antes de irte, dile al rey que yo interpreto y que vaya, yo estoy aquí inocentemente, pongan una palabra por mí. Y se olvidaron por 2 años. Al panadero le cortaron la cabeza, lo guindaron, como había dicho José. Y el rey tiene un sueño después de 2 años. Y ahora el que toma el vino, el que prueba el vino, dice, Señor, se me olvidó decirte. Es para mandarlo al calabozo otra vez. Se me olvidó decirte que allá abajo hay un muchacho que sabe todo. Mándalo a buscar. Y así lo mandaron y José le interpreta el sueño. Pero la Biblia dice ahí que las uvas, el sueño que él tenía era que las uvas se estaban exprimiendo en la copa, las uvas en la copa. El vino del Antiguo Testamento, el que Cristo tomó, no es la tequila que usted puede darse el shot. Ese no es. No es el ron, no es agua ardiente, no es Cuba Libre, no es margarita, no es nada de eso. Es uva, acabadita de apretar. Acabadita de apretar. Y usted tenía, pasaba el tiempo, si no estaba, usted tomaba, y al poquito rato estaba lleno. Y la Biblia me está diciendo, usted quiere estar lleno del Espíritu Santo. Quiere estar lleno, así como tomar. Uno toma y no se da una y ya cae. Sino que 1, 2, 3, 4, 5, depende. Nosotros vamos creciendo en nuestra habilidad de dar lugar al Espíritu de Dios. Eso estaremos hablando más. Pero usted está lleno, el DUI, el estar manejando bajo la influencia, viene porque hay algo que usted quiere caminar bien, manejar bien, pero no puede. En la vida cristiana, nosotros queremos hacer algo malo, pero no podemos. Porque el Espíritu de Dios te va a jalar, te va a dar el poder para hacerlo. La Biblia entonces me dice, ese es el cómo, pero me dice, mire, acuérdese de cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Y aquí bien rápido, me dice la Biblia en el capítulo 5 de Efesios, versículo 19, hablando, está lleno del Espíritu Santo, versículo 19, hablando entre vosotros
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y mire lo que la Biblia me va a decir. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se nota en la manera que tú hablas con los demás, hablando los unos con los otros. Cuando uno no está lleno del Espíritu, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno, con todo el permiso y respeto y todo lo demás, hay veces que los frijoles se están quemando, pero usted viene a la iglesia y se va enseguida. Los frijoles se pueden estar quemando, usted tiene que irse. Pero la persona cuando está llena del Espíritu Santo quiere saludar a fulanito y a menganito y decirle, oye, entre nosotros empezamos a hablar, empezamos a conversar, empezamos a decir, yo quiero estar con los hermanos. Amén. La persona llena del Espíritu Santo. Un segundo, me dice el versículo aquí, versículo 19, y cantando himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. No es que estás hablando de verdad, sino adentro. ¿Y sabes lo que me habla de eso? Lo primero me habla del hablar. Lo segundo me habla de la actitud. Tengo una actitud armónica, de armonía, unidad, amistad, fellowship, compañerismo. Hay una buena onda. Yo traigo una buena onda, es la idea. Traemos una buena onda cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos mirando como viene la hermana. Para irnos aquí rápido porque no puedo aguantar. O no aguante, hermano, ni venga. Llénese del Espíritu Santo y después venga. ¿Y cómo? Tome unas cuantas veces de la palabra de Dios. Hoy hablaremos más de eso. Pero mire, la Biblia me dice que la actitud cambia. Y también lo otro que cambia es entonces nuestra gratitud. Nuestro espíritu cambia. Pues dice la Biblia, mire lo que dice, versículo 20, dando gracias siempre. Es como que ya me tiene cansado este hombre que todo da gracias. Oye, vámonos para al otro cuarto. Ah, gloria a Dios, gracias, Señor. Oye, siempre está algo, gracias, siempre es algo positivo, siempre es algo, hay un motivo de agradecer lo que te pasó mal, hay una manera de darle la vuelta, por algo es. Cuando está uno lleno del Espíritu Santo. Como José, los hermanos, ay, no nos pegues, no nos pegues. Y él dice, yo no estoy en el lugar de Dios. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Damos gracias. Mira toda la gente que han venido. Mira todo. Hay bendición, hay gratitud. Y por último, y me decirle, son marcas de un hombre, hermano varón. Usted y yo necesitamos hablar. Si quiere yo, mejor. La actitud cambia. Queremos nosotros, como tener la libertad de cantar, de verdad, y también de tener una buena onda, una melodía, ser melódico. Cuando venimos a la iglesia, como hacer música, al saludarnos con los hermanos. Y la Biblia me dice, tercero, usted y yo necesitamos ser más agradecidos. Estamos diciendo, no tenemos dinero para esto, no se bañen, no estén más al rato de 5 minutos, eso soy yo, no estén más al rato de 5 minutos en el baño, porque el dinero, o la renta, y a poquito rato la gente no quiere. Bueno, hay gratitud. Pero la Biblia me dice, aquí viene la otra cuarta para el varón. Dice la Biblia, mire el versículo 21, sujetaos. Eso es. Hay 4 participios y este es el cuarto, aunque aquí en español lo tienes como un mandamiento, pero es sujetándonos, es los unos a los otros en el temor del Señor. Y la Biblia entonces me dice, las casadas se sujetan al esposo. Cuando están llenas del Espíritu Santo, hermana, diga amén. Hermano, diga amén. Las esposas se someten a los esposos cuando están llenas del Espíritu Santo. Pero nosotros los esposos amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y ella no tiene problema someterse a mí cuando yo la amo con todo un sacrificio de vertir mi sangre por ella. Y la Biblia me dice, ese es el sometimiento. Nosotros los varones hispanos, hay veces
venimos a la iglesia y como que yo no me voy a someter. Yo no voy a someter a la regla o a algo, a Dios. Y la Biblia me está diciendo, hermano, lo que la iglesia necesita es 7 varones llenos del Espíritu Santo para que se puedan someter en la guía, en la dirección de Dios y actúen en la manera que Dios quiere. Porque nosotros como no queremos dar el brazo a torcer, ¿verdad? Y la Biblia me dice, ese es el fruto del Espíritu Santo. Mira, una cosa más que hace el Espíritu de Dios. En Juan capítulo 14, 16, la Biblia me dice, cuando el otro consolador venga, Él los va a guiar a toda verdad. Le va a traer a memoria lo que yo les he dicho. Usted va a estar pensando en la Biblia. Y dice la Biblia, y Él me glorificará. Porque tomará de lo mío, Jesús hablando, y te lo dará saber. Y la Biblia me está diciendo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, Cristo se convierte en el enfoque principal. No el Espíritu de Dios, no los dones espirituales, no lo que yo toco en la guitarra, no la canción que sé cantar, no en el dinero que tengo. Uno se enfoca en que quiero ser más como Jesús. Ser más como Jesús es la llenura del Espíritu de Dios en el hogar, con los hijos. Y los hijos, eso va a ser un impacto tremendo en su vida. Cuando papi y mami están llenos del Espíritu Santo, están cantando aquí, están diciendo, sí, mi amor, ¿cómo quiere que te ayude? El muchacho va a decir, ¿qué pasó? Es que ya eran creyentes y tenían el Espíritu de Dios. Solamente ahora que empezaron a beber de Él y a llenarse de Él. Y los niños empiezan a ver la embriaguez del Espíritu de Dios en tu vida. En este tiempo, hermano, necesitamos hombres llenos del Espíritu. Para tu hogar, hermano, para tu esposa, para tus hijos, para que se salven, para tu trabajo, para que te conozcan, para la escuela donde tú mandas a tus hijos, para la sociedad donde vivimos, en cada reto de tu vida. Demen 7 varones llenos del Espíritu de Dios, a quienes podamos poner responsable de este problema. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Queremos, Señor, ser más como tú en cada una de estas áreas de nuestra vida, donde el mundo, Señor, completamente vive al otro extremo. Y, Señor, queremos tener el extremo del Espíritu de Dios, que se vea en nuestro hablar, nuestra buena onda, nuestra gratitud, nuestro sometimiento, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. En esta mañana, una vez más, queremos decir, aquí estoy, Señor. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Me reconozco que mi pecho necesito abrirlo a la influencia que mora en mi corazón. Espíritu de Dios, tú estás dentro de mí por virtud de haber puesto la fe en Cristo. Pero ahora aquí te pido que me llenes más y más, que mi corazón esté rendido a ti, que en cada paso que yo dé, cada decisión que yo tome, cada problema que yo enfrente, dame la habilidad de decir, Espíritu de Dios, yo estoy aquí tú estás aquí conmigo. Y dependo ahora de ti en vivir de la manera, responder de la manera que Cristo quiere. En el nombre de Jesús de Nazaret.